Muy buen día, chicos. Bienvenidos a una clase virtual más de su materia de educación para la ciudadanía. En esta clase esperamos tener ciertas aproximaciones de los conceptos de construcción de ciudadanía desde el punto de vista de las asambleas constituyentes y en específico desde lo que son los proyectos nacionales. ¿No es cierto? Para entrar aquí primero yo les quiero preguntar, ¿qué es la Constitución? ¿Qué entendemos por Constitución? Querido Danilo, cuéntanos, ¿qué entiendes tú por Constitución? Eh, la Constitución sería como las reglas supremas que hay, que están sobre todas las demás, no sé, eso. Bien, es así de simple, exacto. La Constitución es la ley suprema de un Estado, es la ley fundamental del Estado. ¿Y por qué es importante la Constitución? Porque es la base del sistema jurídico, es decir, es su construcción la que permite establecer o regular las otras leyes, ¿no es cierto? Decimos que es la base del ordenamiento jurídico porque estructura el funcionamiento legal del país. Todas las leyes que contenga, todos los principios jurídicos que contenga, tienen que ser la base de la cual se desprendan las demás leyes. No pueden generarse leyes que contradigan los principios que están en la Constitución. Ejemplo, si es que la Constitución garantiza el derecho universal al tránsito migratorio, no se podría generar hoy ninguna ley que diga, por ejemplo, que los extranjeros no pueden ingresar al país, ¿no es cierto? Porque va en contra de los principios jurídicos de la Constitución. Entonces vamos viendo cómo esta permite el respeto la existencia de un respeto a un sistema legal garantista hasta cierto punto de las necesidades o de los valores del pueblo que la ha decidido llevar. Entonces, ¿cómo se compone una constitución? La mayoría de autores la dividen en dos partes, yo la voy a dividir en tres, pero para la mayoría de cosas que ustedes necesiten, acuérdense, la constitución se divide en dos partes y para esta materia la vamos a dividir en tres. La primera parte constitucional es el preámbulo. ¿Por qué es el preámbulo importante o por qué lo consideramos como una parte suelta? Porque el preámbulo sintetiza los fundamentos de la Constitución. Es decir, en el preámbulo están los motivos, las causas ideológicas, las causas históricas, el reconocimiento del pueblo que ha convocado a la constituyente para elaborar una constitución. Podemos decir que en el preámbulo están las necesidades, el espíritu de las necesidades del pueblo que ha llamado a la constitución. ¿No es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, luego las dos partes a las que hace referencia casi todos los autores, que es la que ustedes cuando les pregunten afuera tienen que responder. Tenemos dos partes más, la parte dogmática y la parte orgánica. Querido Emilio Vázquez, ¿qué entendemos por parte dogmática? ¿A qué nos suena parte dogmática? La parte principal o algo así. Puede ser. Ana Paula, querida, ¿qué es la parte dogmática de la Constitución? Tiene que ver con la ideología del país, puede ser la religión. Bien, la parte dogmática es el sustento ideológico que norma la Constitución o es el sustento ideológico eh, o es el sustento ideológico del que están impregnadas las leyes, ¿no es cierto? En estados, por ejemplo, extremadamente conservadores, afines a su religión, la constitución estará, o las leyes que se generen a partir de la constitución, las leyes que se establezcan en la constitución, estarán relacionados con los valores religiosos. Veamos los países de la Liga Árabe, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde la ley sharia es la misma ley religiosa, ¿no es cierto? O veamos países donde ha existido un proceso de laicidad, donde ha existido un proceso de implantación de doctrinas liberales,
¿no es cierto? Hay una parte dogmática, hay una parte legal que respeta libertades individuales, ¿no es cierto? Y la parte orgánica, que es lo más sencillo de entender, querida Karen, ¿qué entendemos por parte orgánica? Estructura de las instituciones. Tiene la parte orgánica de la Constitución indica cuál tiene que ser el funcionamiento administrativo del Estado. Quiere decir cómo se organiza políticamente, cómo se organiza administrativamente, cómo, lo más importante, cómo se dividen sus poderes para administrar el Estado. ¿No es cierto? Tenemos estados, por ejemplo, tenemos constituciones que reconocen la división clásica del Estado, que es, ¿cuál, querida Arely Spin? ¿Cuál es la división clásica del Estado? No, Liz, no sé. Te cambio la pregunta, la división clásica de los poderes del Estado. Una fracción. Querido Michael, ¿cuál es la división clásica de los poderes del Estado? Legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, ¿no es cierto? Esa es la parte orgánica. ¿Cómo se organiza administrativamente el Estado a partir de sus poderes? ¿No es cierto? En países como el Ecuador tenemos 5 funciones, ¿no es cierto? Las que ya nombró nuestro querido Michael, más otras 2. ¿Cuáles son esas otras 2, Carol? Señorita Quigia. En el caso del Ecuador, ¿cuál es la composición cuáles son los 5 poderes del Estado? Aparte de ejecutivo, legislativo y judicial. Vendría a ser como tipo la iglesia y así. No. Acuérdense que cuando vimos la asamblea como el pueblo como generadora de instituciones, las asambleas como generadoras de instituciones, y también cuando vimos cuando veíamos otros principios que rigen la democracia en el Ecuador, veíamos que aquí habían 2 instituciones más. En el Ecuador tenemos 5 poderes. Es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y participación ciudadana. Exacto, y función de transparencia y control social. Sí. ¿No es cierto? Ahora, pasemos a ver cómo hemos llegado a este punto. En 1830, los representantes de los 3 distritos del Ecuador, de los 3 ciudades del Distrito del Sur, Quito, Guayaquil y Cuenca, deciden separarse de la Gran Colombia y se reúnen en el Salón Máximo de la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Biblioteca Pública, y deciden separarse de la Gran Colombia y dar origen al naciente Estado. ¿No es cierto? La pregunta del millón: ¿quiénes eran esos representantes que se reunieron en el Salón Máximo de la Universidad Santo Tomás de Aquino? ¿Sería que fueron los indígenas? Los criollos, los curas y los militares rebeldes. Bien, querido Emilio. Se reúne la élite de la aristocracia del Distrito del Sur. Entonces ellos, cuando plasman la separación del Distrito de la Gran Colombia, deciden convocar a una asamblea constituyente que organice el Estado a través de su primera constitución, que se va a dar en Riobamba. Pero ¿por qué es importante reconocer que es la élite la que llama? Porque cuando esta élite llame a una constituyente, la constitución que elaboren sus representantes va a estar impregnada de la ideología criolla. Entonces, desde su surgimiento tenemos ya una constitución que está representando los intereses de un grupo histórico determinado. En este caso, ¿cuál es el panorama? ¿No es cierto? Durante la primera década de la República y hasta ahora, tenemos una regionalización, pero lo que nos interesa es que se buscaba mantener una vigencia del régimen hacendatario, es decir,
una economía proteccionista enfocada a la satisfacción de necesidades internas mediante la producción agraria principalmente de la sierra, porque los terratenientes serranos y el poder económico político estaban aquí, en esta región interandina, ¿no es cierto? Desde esa economía agraria tradicionalista dominada por las élites, se formó el pensamiento social, que es el pensamiento social conservador, ¿no es cierto? Economía interna, una economía sostenida por el concertaje de los indígenas y campesinos, una economía segregacionista, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante tocar este punto? Porque a partir de la visión económica de la estructura de poder económico se estructura cuáles son los intereses, cuáles son las aspiraciones ciudadanas o quién se aspira a que tenga la categoría de ciudadano para acceder a las participaciones políticas de poder. ¿Será que a la élite criolla le importaba que los trabajadores del campo tengan acceso al poder para pedir mejoras para ellos? No, no les importa. Entonces van generando trabas legales para impedir que tengan acceso a participación o acceso a representación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, continuemos, ¿no? Ya voy. Y para continuar con esto, entonces hay una continuidad del pensamiento hispánico, elitista, que permite que haya una jerarquización de la sociedad. ¿Por qué les decía que era importante reconocer que el poder político se genera, que se piense el sistema legal desde la separación y la exclusión para mantener el poder? Y así, pues, la Constitución de 1830 reconoce la división clásica de los poderes del Estado, que ya lo hemos dicho, pero también reconoce otros requisitos para ser ciudadano, ¿no es cierto? Ser varón, mayor de 21 años, tener una propiedad raíz de 300 pesos, ejercer una industria útil, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo empieza también a aparecer la visión del cuerpo utilitarista, ¿no es cierto? Porque cuando dice la Constitución ejercer una industria útil, dice con sujeción de los jornaleros y otras industrias, ¿no es cierto? Entonces cualquier trabajador o cualquier obrero que se dedique a actividades económicas que no estén relacionadas con la profesionalización universitaria o elitización académica bajo la Constitución de 1830 no son ciudadanos. El carnicero de tu esquina podría tener una propiedad raíz de 500 pesos y un ingreso de 1,000 pesos, por cierto, súper exagerado lo que digo, pero por su profesión no podía acceder al derecho de ciudadanía. Entonces nos vamos dando cuenta que aparece una elitización del ciudadano. Nos damos cuenta de que es una constitución excluyente, ¿no es cierto? Una constitución racial, ¿no es cierto? Porque si decimos que es necesario tener una propiedad raíz, hablamos de que solamente a este derecho económico, a este acceso económico, solamente van a tener las élites aristocráticas criollas formadas en el devenir histórico, ¿no es cierto? Porque en el caso de América Latina, los 3 primeros siglos de dominio español, los 3 primeros siglos de dominio colonial, los indígenas que fueron esclavizados o que fueron conquistados, porque decimos que vivimos en un sistema en el que no había esclavismo, pero hubieron formas esclavas de explotación. Los negros que eran traídos de esclavos en este devenir histórico, inclusive la independencia, no iban a adquirir los medios para comprar, tener propiedades raíz, ¿no es cierto? Entonces vemos que es una constitución que va maquillando la racialización a través de la doctrina legal. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Si me equivoco pueden decirme, profe, se equivoca. Ya, pero nadie tiene el valor de decirme, profe, se equivoca. Bien, entonces, tenemos esta racialización y tenemos también la consolidación de un Estado patriarcal, ¿no es cierto? Para 1861, en cambio, continuamos con esto, ¿no? Hablamos para 1861 de la consolidación de un Estado oligárquico terrateniente, es decir, de un Estado que consolida la economía agraria interandina y el fortalecimiento de los dueños de los latifundios.
¿Qué es lo importante o qué es lo revolucionario de la Constitución de 1830? Que habla del principio de soberanía nacional, que es de lo que hablábamos la clase pasada. Es decir, que reconocía que las decisiones del Ecuador eran autónomas como Estado y soberanas y que no iba a permitir la injerencia de otros estados en la toma de sus decisiones. Es decir, ningún otro estado podía venirnos a decir cómo actuar, cómo vivir. Lo importante de esta constitución es que se elimina la propiedad raíz como requisito, pero continúa siendo una constitución elitista. ¿Por qué? Porque sigue exigiendo algunos requisitos para ciudadanos como saber leer y escribir, tener más de 21 años, ser hombre. ¿No es cierto? El requisito que nos problematiza es saber leer y escribir, porque para 1861 no todas las personas, mejor dicho, el amplio margen de la población, no sabían ni leer ni escribir. Y precisamente los que no sabían leer ni escribir eran estos grupos históricamente discriminados que habían sido forjados, obligados a trabajar desde temprana edad para pagar deudas. ¿Sí ven cómo el sistema legal permite que solo ciertos cuerpos accedan a los derechos de ciudadanía? Vamos viendo cómo el sistema estatal recrudece las acciones discriminatorias. Vemos por qué es importante vemos por qué es importante siempre el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces hemos visto, quiero que vayamos viendo estas cosas. No se olviden, algo que me olvidaba, porque la pregunta, no sé, ¿no? Yo quisiera saber si alguien no se preguntó, pero ¿cómo supimos quiénes eran ecuatorianos en 1830? ¿No es cierto? Si recién nacía el Estado. Estoy haciendo un paréntesis y volviendo. ¿No es cierto? Acuérdense que cuando el Ecuador nace son ecuatorianos todos los son ecuatorianos todos los nacidos en Ecuador, los militares que hayan prestado servicio al país y también todos los extranjeros que se encontraran en el territorio ecuatoriano al momento de la separación. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de una elitización de la ciudadanía desde lo legal, y a lo que quiero que vayan es que reconozcan cómo el juego de palabras o el juego de requisitos permite el acceso al poder. En 1830, si los requisitos para ser ciudadano eran complicados, los requisitos para tener participación política eran más complicados aún. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque para ser presidente, por ejemplo, del Ecuador, aparte de tener todos los requisitos de ciudadanía, tenían que tener una base económica anual de 30,000 pesos, estar casados con una ecuatoriana. Y, por ejemplo, muy poca gente cumplía estos requisitos. Si los requisitos de ciudadanía los cumplía poca gente, los requisitos para acceder al poder político los cumplía aún más poca gente. Por ejemplo, el único que cumplía los requisitos en los territorios para ser presidente del Ecuador en 1830 era Juan José Flores. ¿No es cierto? La Constitución de 1830 se desarrolló por eso, para que él pueda acceder al poder y sirva a los intereses de esa élite aristocrática que le iba a colocar ahí. Pasemos a la siguiente constitución que nos concierne, que es la de 1869, llamada la Carta Negra. ¿Por qué es importante esta constitución? Porque no solo consolida el poder de los terratenientes, sino también consolida el poder de la iglesia en un estado conservador. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la Constitución de 1830 declara que la religión oficial del Ecuador es la cristiana, católica, apostólica, romana, y además describe el Estado debe promoverla, protegerla y preservarla. Y entre los requisitos están ser mayor de 21 años, ser varón y ser católico, practicante. O sea, para ser ciudadano tienes que tener un certificadito de don cura que diga que todos los domingos vas a misa a confesarte. Nada que como nosotros que solo vamos a misa cuando nos acordamos y aún así nos decimos católicos. Entonces vamos viendo cómo la ciudadanía se vuelve más excluyente. Pero lo que nos llama atención es cómo, a pesar de existir una división de los poderes del Estado, esta Constitución consolida un poder totalitario o fragua un poder totalitario. Porque la Constitución del 69 permitía que el presidente dure 6 años en funciones con la posibilidad de reelección indefinida.
y también garantiza que el presidente pueda realizar funciones fuera de los límites de los otros poderes del Estado. ¿No es cierto? Entonces tenemos un Estado totalitario, un Estado excluyente. Lo único bueno que nos deja la Constitución de 1869 es el surgimiento del derecho al voto para elegir representantes. Antes de 1869, los presidentes no eran elegidos por voto. Los presidentes eran elegidos por los representantes o delegados de cada una de las provincias del Ecuador, que no siempre eran las personas, que tampoco eran personas votadas por sus ciudades, sino que eran los notables de cada ciudad. ¿Quiénes eran los notables? La gente virtuosa académicamente, virtuosa moralmente y que sobresalía sobre el resto de la población. ¿Se dan cuenta cómo el poder se mantenía en una élite? Entonces la Constitución de 1869 nos da el derecho al voto y el primer ganador de estas elecciones va a ser el conservador Gabriel García Moreno. Ahora, yo les quiero preguntar, Jennifer Chuquín, querida. Mande, Licen. Yo te quiero preguntar, ¿cuál será la parte dogmática de esto? ¿Cuál será el fundamento ideológico? ¿Cuál será la parte dogmática de las constituciones que hemos visto? No se Licen. César, ¿cuál será la parte dogmática de estas constituciones que hemos visto? Activen la cámara, chicos, por favor. Mande, ¿qué dijo? ¿Cuál será la parte dogmática de estas constituciones que hemos visto? Supongo que seguir las leyes, sus ideales, eso. ¿Sí? Eso le dice. La iglesia. La iglesia, Cristian Morales, ¿cuál será la parte dogmática de estas constituciones que hemos visto? Lo del cristianismo y que tenían que ser católicos para ser considerados ciudadanos. En una sola palabra, ¿cuál definirían que es la ideología que está impregnando las constituciones? El conservadorismo. Bien, la parte dogmática es conservadora con tintes cristianos, ¿no es cierto? Acuérdense de eso. Y todo eso va a cambiar hacia el siglo XIX. El 5 de junio de 1895 se da la famosa Revolución Liberal encabezada por Eloy Alfaro, ¿no es cierto?, que tiene o esta revolución va a recoger las demandas de grupos excluidos, como son los grupos mestizos y los grupos indígenas. Pero haciendo alusión a los grupos mestizos que para el final de la década del siglo XIX van a haber adquirido cierto poder económico a través del comercio y desean ser representados en las legislaturas o en la constituyente para garantizar sus derechos. Entonces, en un estado donde empiezan a consolidarse las dinámicas capitalistas gracias al comercio entre regiones y gracias a la apertura comercial en el puerto de Guayaquil y en la costa, es decir, en un país donde empieza a haber una economía agraria de exportación que se consolida en la costa, con una consolidación y un aparecimiento de una burguesía costeña, principalmente en el puerto de Guayaquil, ¿no es cierto?, va a aparecer el proyecto nacional mestizo. ¿Qué? 5 de junio de qué año, Liz? 1895. Va a aparecer el proyecto nacional mestizo, que va a tener 3 objetivos. La integración comercial de las regiones naturales del Ecuador, que se va a lograr a través de la construcción del ferrocarril, la penetración del capitalismo en los territorios ecuatorianos y la conexión capitalista del Ecuador con el mundo y la transformación ideológica política del Estado. Para eso se van a generar 2 constituciones. La de 1897, que es la primera constitución liberal del Ecuador y que permite la transición hacia un Estado laical y hacia un Estado garantista de derechos, y la Constitución de 1906, la Constitución de 1906, que lo consigue y que va a ser llamada la Carta Roja. ¿Por qué esta Constitución es llamada la Carta Roja?
Para 1906 el espíritu comunista estaba por todo el mundo y los grupos conservadores la relacionaron precisamente con ese espíritu. Sin embargo, la Constitución de 1906 es netamente liberal capitalista, ¿no es cierto? Quiero que se acuerden eso. Entonces, chicos, primero que quede claro que la Constitución de 1906 sienta las bases del proyecto nacional burgués, ¿no es cierto? Construye las bases del Estado liberal, garantiza la existencia de gobiernos democráticos, alternativos, representativos y mantiene la división clásica de los poderes del Estado. Lo que nos llama la atención es la cantidad de derechos que se adquieren y la cantidad de libertades que va concediendo. Al ser una constitución liberal, su fundamento ideológico va a ser el liberalismo filosófico. Y a partir de ahí va a promover la libertad a la vida, la inviolabilidad de la vida, la libertad de comercio, la libertad de empresa. Como para acceder a estas libertades, acuérdense, el principio liberal reconoce que se debe desarrollar la razón del ser humano, fomenta gratuidad de la educación y laicidad de la educación, ¿no es cierto? Como habla de libertades individuales, también habla de los principios de la libertad de imprenta, la libertad de afiliación, y lo más importante, reconoce el derecho a la vida, y reconociendo el derecho a la vida prohíbe dos cargas históricas terribles que tenía el Estado. La prisión por deudas es eliminada, o sea, por deber 5 centavos de un cachito ya no puedes ir preso, y también se elimina la pena de muerte, convirtiéndose en uno de los mayores progresos de la Constitución. Porque mientras antes te mandaban a fusilar por ser opositor al régimen, ahora está garantizado tu derecho a la vida. Acuérdense que García Moreno era llamado el santo del patíbulo porque las plazas de Santo Domingo y la Plaza de la Independencia todas las semanas tenían actos de ejecución donde él mismo se encargaba en muchos tiempos de dispararles. Entonces vemos cómo vamos pasando de los estados totalitarios a estados más garantistas de derechos. Sigue siendo una constitución excluyente en muchos aspectos, pero ya empieza a recoger otras demandas históricas. Y otras necesidades, porque aquí también esta constitución ya nos habla de libre comercio, de libre mercado, de un montón de otras ideas. Voy a pasar al último proyecto porque me quedan 3 minutos y las otras constituciones las van a trabajar a partir de un deber que les voy a mandar después de esto. Finalmente van a desarrollarse, por cierto, un montón más de constituciones hasta la década de los 70. Tenemos 21 constituciones, pero estamos trabajando las principales. En la década de los 70 aparece el Proyecto Nacional de las Diversidades. ¿Qué pasa? En la década de los 70 hay cambio en las matrices productivas. Seguimos siendo un país primario exportador, seguimos siendo, pero aparece ya no solo lo agrario, sino que aparece la cuestión del petróleo, ¿no es cierto? Y resultado de este auge económico que hay por el petróleo, aparece una nueva clase social que es la mal llamada clase media, igual son proletarios, pero aparece la clase media, ¿no es cierto? Que empieza a tener otras necesidades. Con el aumento de la clase media debido al aumento de ingresos por el petróleo, más gente puede acceder a la educación. Los hijos de los grupos históricamente discriminados, al tener mayores ingresos debido al aumento de trabajo, debido al crecimiento de la metrópoli, debido al crecimiento económico, acceden a la educación y pueden mejorar sus condiciones de derechos. Entonces, esta gente que va a ir creciendo o teniendo una mayor participación en la vida económica del país va a pedir también mayores derechos políticos, no para ellos, sino para los grupos discriminados, porque estos grupos también van a estar influenciados por el auge de los movimientos de izquierda de los 60 y los 70, que van a pedir mayores derechos para los indígenas, mayores derechos para la ciudadanía en general. Entonces, la Constitución del 78 nos trae dos cosas que para mí son las más maravillosas. Primero, el reconocimiento universal de la ciudadanía. Mientras antes había requisitos para ser ciudadano, a partir de esta Constitución dicen, ¿por qué? Todo ecuatoriano nacido en toda persona nacida en los territorios del Ecuador es ciudadano ecuatoriano. Pero esto ha sido el resultado de una lucha. Se declara la soberanía popular y la autonomía nacional.
esta constitución dice, la soberanía recae en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes. ¿No es cierto? Y se sigue manteniendo la soberanía nacional. Pero ahora ya se reconoce que el poder lo tiene el pueblo que elige. Aparece la segunda vuelta electoral y lo más maravilloso es que como hay demandas históricas de esta constitución recoge los derechos laborales. Y a mí me parece lo más maravilloso porque dice, es deber del Estado promover el trabajo, porque el trabajo es un derecho fundamental para alcanzar la vida digna. Entonces ya tenemos un Estado que se preocupa por distribuir económicamente las riquezas, porque es el resultado de las demandas históricas. ¿No es cierto? Algo importante que pasa con la Constitución del 78 es que al fin reconoce a las mujeres como ciudadanas, porque la Constitución de 1906, si bien eliminaba el requisito de ser varón para ser ciudadano, tampoco dijo respetamos a las mujeres. Había un vacío legal. Ese vacío legal le permitió votar a Matilde Hidalgo de Procel en 1924. Pero recién la Constitución de 1978 garantiza derechos para las mujeres. Voy a terminar. Después de esto van a venir dos constituciones, van a venir más constituciones y la que nos atañe es la de 1998 que reconoce algunos derechos, que son, primero reconoce el Estado pluricultural y multinacional, es decir, la existencia de otro tipo de ciudadanos, la existencia de otras personas con otros valores dentro del Estado y reconoce el valor y reconoce la protesta social como derecho, lo cual permitía que las personas muestren su inconformidad en las calles. Chicos, se me acaba el tiempo. Hasta aquí la clase. Yo me despido. Les mando un abrazo grandote. Si alguien tiene dudas, por favor, me las puede mandar por Iducay. O mejor, hagamos algo. Ahorita yo ya acabo la clase y me mandan las dudas que tengan por Iducay. ¿Les parece? Sí. Bien, les mando un abrazo grande.